La primera palabra fue sin duda alguna muy doctrinal y creo que fue muy refrescante poder entender el amor del Señor. En esta segunda palabra quiero ser un poco más pastoral por causa de sé que ha sido parte de un trabajo y una recomendación que me pidió el pastor Elías, trabajar un poco sobre el valor de lo relacional dentro de la iglesia. Quisiera tomarme unos minutos y quisiera que me acompañara, por favor, a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera. Solamente voy a leer un texto de acá, un versículo. Y quiero dejar unos sencillos consejos de la palabra de Dios en esta mañana. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Quiero leer la primera frase que aparece aquí, dice: solo Lucas está conmigo. La vuelvo a leer. Solo Lucas está conmigo. Quiero hablarles por un momento sobre la frase Lucas el amigo. Lucas el amigo. Hoy, después de 2 siglos, se vuelve a desempolvar el secreto olvidado por muchos años de la iglesia. Y se vuelve a invitar a la iglesia a volver a aquello que fue el secreto de la iglesia. Y fue el amor relacional en medio de la congregación. Cuenta la historia que había una frase que circulaba en los circos romanos cuando ellos estaban siendo lapidados, devorados por las fieras o quemados. Desde las gradas la gente decía: mirad cómo se aman. El valor de cuerpo, el concepto de la amistad, siempre tuvo mucha relevancia en medio de la iglesia. Pero lamentablemente, por muchos años la iglesia se dedicó a otra cosa diferente, pero no a lo relacional. Le apostamos a los números, le apostamos a los edificios, le apostamos a las multitudes. Y no es que sea malo, pero nunca fue la esencia. Olvidamos el valor del amigo, olvidamos el valor de construir relaciones saludables. Olvidamos el valor del perdón, olvidamos el valor de la reconciliación. Y este olvido, que por mucho tiempo se dejó de lado, le pasó factura a la iglesia contemporánea. Hoy, gracias a Dios, se está volviendo a retomar el valor de eso. E incluso libros se están escribiendo sobre iglesias, por ejemplo, iglesia relacional. Hace 50, 60 años atrás esto era una herejía, hablar de algo así. Porque la cosmovisión de iglesia era otra. Pero el precio que dejó esto en la iglesia fue alto. Esto nos trajo lecciones dolorosas, lecciones como cuáles, como iglesias grandes pero frías, distantes e irrelevantes. Sí, iglesias grandes, pero con profundas frialdad en sus relaciones como cuerpo. Esto trajo grandes iglesias a nivel congregacional, grandes congregaciones, pero pocas relaciones en medio de ellas. E incluso a nivel pastoral, las fracturas relacionales han sido terribles. Una iglesia más preocupada por el número que por el ser. Esto generó este movimiento de crecimiento, de multiplicación,
Y detrás de la multiplicación habían muchos factores y algunos de ellos de pronto malsanos. Se generó una carrera por crecer, por multiplicarse, por ser el más grande. Y los números eran lo importante, no el ser, no la persona. Cada persona era vista como una cifra, cada persona era vista como parte de un resultado, pero se deshumanizó el proyecto de crecimiento. Otra lección dolorosa que nos dejó todo este desapego a lo relacional fue una alta deserción e inestabilidad en las congregaciones. El pastor Rick Warren, en su libro Iglesia con Propósito, dijo, hablando sobre el valor de lo relacional, dijo: difícilmente una persona que construye relaciones sólidas y saludables en una congregación, difícilmente se va a mover de ella. Porque el valor de lo relacional le va a dar estabilidad a una congregación. Se encontraron creyentes rodeados de personas, pero emocionalmente vacíos, solitarios y quebrados. Pero en edificios llenos de multitudes, pero en el ser interior completamente fracturado. Y creo que debemos volver a reinterpretar el valor de la amistad, el valor de lo relacional, desde la perspectiva bíblica, porque si sacamos la Biblia, caemos en un humanismo que no resuelve. Porque creo que la Biblia responde a todas las inquietudes del ser humano, y entre ello está el valor de lo relacional. Hoy quiero tomarme unos minuticos, no me voy a extender mucho. Les quiero hablar de una amistad poco hablada. Les quiero hablar de un amigo desapercibido. Pero fue tan impactante la vida de Lucas como amigo que un cardenal de la Iglesia Católica hace un par de siglos atrás propuso nombrar a Lucas como el santo patrono de los buenos amigos. San Lucas, el buen amigo. No sé, no estoy muy actualizado con aquello de los cánones o los santos católicos, ¿cierto? Pero fue impresionante la perspectiva de la amistad desde la valoración de Lucas. Y quisiera en esta mañana hablarle simplemente de dos perspectivas. La primera, sobre el perfil de un amigo. Y segundo, sobre Lucas el amigo. Una de las grandes riquezas que tuvo Pablo fue poder construir un equipo ministerial. Y creo que fue parte del éxito ministerial de Pablo, fue el haber construido amistades saludables y profundas al lado de él. Pablo tuvo amigos fuertes, pero ninguno como Lucas. Pablo empezó sus primeros años a caminar con Bernabé, quien no solamente fue su mentor, se convirtió en un amigo. Años después camina con Silas, quien fue compañero de los viajes misioneros. Pablo adopta a un hijo. Timoteo nunca fue amigo de Pablo. Timoteo fue el hijo que Pablo nunca tuvo. Pablo amó a Timoteo como a hijo. Pero Lucas sin duda alguna marcó un hito profundo en el corazón de la historia de la iglesia y creo que también en la vida de Pablo. La Biblia me plantea que Lucas era griego, algunos creen que era de Alejandría. No se sabe con certeza en qué momento fue la conversión de Lucas. Tampoco nos da la Biblia vistazos de en qué momento se incluyó dentro del proyecto de la iglesia. No se sabe cuándo se adhirió a la iglesia.
Lo cierto fue que empezó a ser parte, hermano mío, no solamente presencial, sino también escritural de la historia de la iglesia. Y hoy nosotros tenemos el libro escrito por ese gran amigo, 2 cartas que nos deja Lucas extraordinarias, el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Pero para aguantar el voltaje de Pablo, escúchelo, para aguantar a un hombre tan impetuoso como Pablo, tan voluble como Pablo, tan temperamental como Pablo, tan estricto y tan rígido como Pablo, a veces, hermano mío, yo diría un hombre como tan bipolar como Pablo, escúchelo, y terminar al lado de él, siendo el último testigo silencioso de este gran evangelista, apóstol Pablo. Se requiere de un perfil especial para ser amigo. Yo quisiera tomarme en esta mañana unos minuticos para hablarles sobre el perfil de un amigo. Porque creo que para ser amigo de Pablo se requería tener este perfil especial. Como para ser amigo de su pastor, hay que tener un perfil. 20 años, Elías. Llevamos construyendo una amistad 20 años. Por eso valoro tanto el concepto de la amistad que se plantea desde acá. ¿Cómo es el perfil de un amigo? Y le voy a dar simplemente 3 sencillos criterios y conceptos que creo que son muy válidos poderlos entender hoy. Primero, alguien que tiene inteligencia emocional. Escuchen. Un amigo con un perfil de amigo es una persona que tiene un alto concepto de inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional tiene con aquello de aprender a relacionarme con las demás personas de una manera saludable. Entender que todo mundo es diferente, pero aprender a relacionarme de una manera saludable con aquellas personas. Pero también entender, hermano amigo, hermano precioso, que el amigo no va a ser amigo de todos, pero el amigo va a construir amistades profundas, quizás con pocos. Pero es necesario tener este perfil de ser amigos y sobre todo entender el concepto de lo que es inteligencia emocional. Ahora, la inteligencia emocional se puede entender de 3 maneras. ¿Cómo? Primero, es la capacidad para entender y expresar mis emociones. Alguien que tiene inteligencia emocional aprende a entender sus emociones y aprende a expresar sus emociones. No daña, no lastima, no grita, simplemente aprende a decir, habla cuando tiene que hablar, calla cuando tiene que callar, pero siempre lo hace desde una perspectiva sana. Un amigo no es el que calla ante el error, pero tampoco el que explota y daña cuando ve lo que está mal. Un amigo no es el que tolera el pecado de mi amigo. Y por no echarlo al agua con el pastor, yo le hago la segunda. Eso no es un amigo. Tener inteligencia emocional, hermano mío, es aprender a entender y expresar emociones. Pero segundo, es intentar entender lo que los demás están sintiendo. Eso es inteligencia emocional. No solamente saber expresarme, sino tratar de entender qué está sintiendo mi amigo, qué le está pasando, cómo está experimentando y viviendo esta realidad que está viviendo o pasando hoy. Y en tercer lugar, inteligencia emocional es tratar de colocarme en el lugar o en la situación que el otro está viviendo. La empatía. Tratar de colocarme en su lugar y tratar de estar en lo más posible comprendiendo lo que puede estar sintiendo, lo que puede pasar por su cabeza y tratar de comprender y desde ahí hacer una lectura práctica. Lucas, por favor, mire, váyase un momentico a Lucas, que aquí hay un par de principios que me fascinan y desde ahí quiero aportarle los otros 2 secretos del perfil emocional.
Lucas capítulo 1, versículo 1, voy a leer la versión Reina Valera. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. Mire esta frase: muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros ha sido acertísima, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Algo que me parece a mí importante para poder construir el perfil de un amigo. Uno, le decía, es tener inteligencia emocional, porque para acercarnos a ciertas personas debemos tener inteligencia emocional. Pero segundo, es aprender a escribir o a construir el pasado. A mí me fascina esto. Es alguien que del pasado hace historia y no ruinas. Ojo con esto. Es alguien que del pasado hace historias, ojo, y no ruinas. Lucas es conocido como un tremendo historiador. Él se determinó a estudiar la historia, conocer la historia y hablar la historia. Él se propuso investigar la historia y enseñar de la historia. Un amigo es alguien que toma la historia y no la convierte en ruinas, sino la convierte en una herramienta para los demás. Quiero decirle esto: todos aquí tenemos una historia. Dígale al que está al lado suyo: usted tiene una historia. Escuche lo que le voy a decir. ¿Cómo le vendría a usted y a mí bien tener un amigo que de nuestra historia no construya ruinas, sino que edifique vidas? Porque la historia de muchos de nosotros está permeada por dolores, por equivocaciones, por errores, por fracturas, por daños. Y hay personas que aprendieron a usar tu historia y tu pasado para construir ruinas de tu pasado. Lo extraordinario de Lucas es que usa la historia no para pisotear el pasado, sino para edificar y construir una nueva historia. Y me parece interesantísimo y doloroso. La semana pasada el mundo completo estaba consternado por la implosión que se generó en un pequeño sumergible llamado el Titán. ¿Se acuerdan? Fallecieron 5 personas. La gran moraleja que a mí me dejó esta pérdida tan dolorosa es que cuando de la historia no se edifica, escúchelo, del pasado no se edifica, del pasado solo saldrán ruinas y muerte. Y usted puede tener un amigo como el Titán, que de su pasado solamente va a sacar ruina y muerte. Pero usted necesita amigos como Lucas, que cuenten la historia, que hermoseen la historia, no que mientan en la historia, pero que siempre construyan desde la historia. Y en el versículo 4 de este texto aparece el tercer secreto de este perfil. Versículo 4 dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La tercera característica de este perfil es que un amigo es alguien que ha conocido la verdad, que ha conocido a Cristo y está caminando en Cristo.
El perfil de un amigo es alguien que ha conocido la verdad, que ha conocido a Cristo y está caminando en Cristo. Permítame decirle esto. Suena lógico, pero no siempre es la realidad. Yo creo que no podríamos construir grandes amistades con personas con las cuales no sustentamos verdades que nos unan, y nuestra verdad debe ser Cristo. Hace aproximadamente unos 15 años atrás, Elías y yo teníamos un amigo en común. Éramos 3 grandes amigos e hicimos actividades juntos, Elías, compartíamos. Pero este amigo, nunca conocimos de él un pecado moral, nunca conocimos de él un pecado de ninguna índole. Siempre fue un hombre respetuoso, un hombre íntegro, un hombre bueno, un hombre santo. Pero este hombre se apartó de algo que nos unía, de Cristo. Él se apartó del cristianismo y abrazó una nueva corriente. Aunque lo amamos y aunque en su momento nos dolió, pero entendimos que sentados a la mesa los 3, ya no existía la conexión que nos unía y nos vinculaba, porque lo que nos vincula a nosotros en medio del cristianismo es Cristo. Porque no nos puede unir, hermano mío, ser hinchas del Barça o del Real Madrid o del glorioso Millonarios. No se puede. No se puede. Porque no nos puede unir la política. No nos pueden unir las banderas, no nos pueden unir las denominaciones. Nos tiene que unir Cristo. Y el perfil de un amigo, hermano mío, debe estar permeado en Cristo, en que mi amigo conoce a Cristo, camina en Cristo y expresa la verdad de Cristo. Y Lucas dice: amado Teófilo, te escribo para que conozcas la verdad, para que conozcas al que dijo que es la verdad y para que conozcas al que es la única verdad. Entonces, un verdadero amigo en medio de la iglesia se construye desde estas 3 realidades. Primero, es alguien que tiene una inteligencia emocional en vivencia, alguien que trabaja su emocionalidad, alguien que no se deja dañar por las circunstancias, alguien que tiene un corazón que lo procesa y lo trabaja. Segundo, es alguien que sabe usar tu pasado. Es alguien que sabe entender tu pasado. Es alguien que no va a andar contando tu pasado, que no va a andar destruyéndote por tu pasado. Y es alguien que profundamente está fundamentado en una vida y en una pasión de Cristo. Este era el perfil de amigo que tenía Lucas. Este era el amigo con el cual contaba Pablo. Pero permítanme simplemente, voy a darles 5 textos de cómo era Lucas como amigo y cómo lo entendió Pablo, el valor de la amistad. En Colosenses capítulo 4, Pablo escribe de Lucas esto. Colosenses capítulo 4. Versículo 14 dice así: os saluda Lucas, el médico. ¿Qué? Qué impresionante. ¿Sabe usted cómo era Lucas como amigo? Lucas tenía 5 características geniales. Primero, Lucas era el amigo que sanaba en tiempos de dolor. El amigo que sana en tiempos de dolor. ¿Sabe usted cuántas heridas de Pablo tuvo que lidiar Lucas? Porque Lucas de profesión era ¿qué?
Él conoció las heridas, los dolores, las cicatrices, los golpes, las frustraciones de su amigo Pablo. Y Lucas, hermano mío, en medio de su ejercicio clínico, no solamente apoyó a un paciente, Lucas apoyó al amigo que en algún momento estuvo fracturado. ¿Por qué le digo esto? ¿Y por qué el apóstol Pablo expresa una frase que pareciera que no tiene nada que ver con la espiritualidad? Lucas, el médico amado. ¿Qué tiene que ver eso con la Biblia? ¿Qué tiene que ver eso, hermano mío, con el mensaje del Evangelio? Bueno, quizás para usted y para mí sea irrelevante, pero para el hombre que estaba sufriendo, como era Pablo, el saber que tenía un amigo que sanaba heridas era valioso. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar de un amigo que nos ayude a sanar el dolor. Y yo he comprendido por parte de la experiencia en mi vida, que a veces Dios me sana por la palabra, que a veces Dios me sana en el secreto, pero que muchas veces Dios usará personas y usará amigos, gente que amo y gente que me ama, gente que me entiende. Dios va a usar personas para sanar mi dolor. Y este concepto lo entendió Pablo, que un buen amigo es un amigo, hermano precioso, que a nosotros nos ayuda a sanar en tiempos de dolor. Segunda característica de Lucas como amigo. Hechos capítulo 25, versículo 12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: ¿a César has apelado? A César irás. Muchos coinciden, entre ellos yo, que la decisión de ir a Roma fue un error emocional de Pablo. Fue una decisión alocada de Pablo para querer huir del judaísmo. Ahora, ¿por qué Pablo está huyendo del judaísmo? Porque Pablo determinó predicarle a los judíos a los cuales nunca fue llamado a predicar. Una sucesión de errores en Pablo lo llevó a terminar encerrado en una cárcel en Roma. Porque nunca, desde mi perspectiva, nunca fue el propósito de Dios que Pablo terminara en Roma en una cárcel, sino que Pablo terminara en Roma predicando como que debió haber terminado. Cuando yo veo a Lucas, escúchelo, y a Pablo lo capturan y lo llevan prisionero a Roma. Pablo no dijo: usted se equivocó, hasta aquí voy yo, porque en ese barco yo no me monto. Oiga, escúchelo. Aunque Pablo se equivocó en la decisión, aunque Pablo cometió el error, escúchelo, el amigo entendió que detrás del error había una buena intención. El amigo entendió que detrás del error había un acto de impulsivo que llevó a Pablo a actuar de esa manera. Pero me parece extraordinario poder entender que el amigo como Lucas, ante el error, no desprecia. Y es el segundo principio que quiero sembrar en su corazón. La segunda característica del verdadero amigo es que cuando se comete un error, no se desprecia por causa del error. Y usted y yo conocemos la historia, y quizás su historia ha estado plagada de personas que se acercaron a usted, con los cuales usted creyó que eran, pero al final no eran.
Y a su momento le decía que el error no es para callarlo, que el error no es para aplaudirlo, pero el verdadero amigo ayuda en momentos cuando el dolor y el error apareció. La primera característica de Lucas es que fue el amigo que ayudó en tiempos de dolor. La segunda característica es el amigo que no desprecia cuando el error aparece. Porque déjeme decirle esto, usted se va a equivocar y el que está al lado suyo se va a equivocar. Mírelo y dígale, usted se va a equivocar. Pero usted no va a encontrar desprecio en mí. Hay algo, hermano precioso, que hace parte de nuestra naturaleza. Inherentemente somos débiles. En nosotros, hermano mío, hay una naturaleza caída que todavía quiere salir, que todavía quiere emanar, que todavía quiere trastornar nuestra realidad. Y en medio de esa batalla interna vamos a cometer errores, vamos a decir cosas que no quisimos vamos a hacer cosas que no quisimos hacer. Pero el verdadero amigo va a estar ahí para ayudarte, para levantarte, para acompañarte, aunque el mundo entero te haya golpeado, el verdadero amigo va a estar ahí. Y yo creo que ese concepto de amistad es el que se debe gestar en medio de la iglesia. No el que se calla ante el pecado, pero el que acompaña ante el error. La tercera característica de Lucas, en Hechos capítulo 27, ellos se embarcaron en un viaje loquísimo. Versículo 14, miren lo que pasó. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrastrada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él. ¿Y qué dice? ¿Se da cuenta que el que escribe se incluye? Porque Lucas hacía parte de ese viaje. Sigo leyendo. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de fuerzas para ceñir la nave y teniendo temor de dar al sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una fuerte tempestad, al siguiente día empezaron a aligerar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aperos de la nave. Y no pareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por la tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Sabe qué me fascina a mí de la actitud de Lucas? Que creo que es la tercera característica que quisiera poder dejar en su espíritu en esta mañana, esta tarde, y es que el verdadero amigo ayuda en tiempos de tempestad. ¡Ah, qué genial! El verdadero amigo te ayuda cuando la situación se complica, cuando las pérdidas se avecinan, cuando Euroclidón golpea, cuando las circunstancias se ponen terribles. Dice el texto que Lucas se levantó y con sus propias manos empezaron a aligerar el barco. Él no dejó a su amigo a la deriva, él no dejó a su amigo solo. Lucas caminó con su amigo y lo ayudó en medio de la decisión que había tomado. Qué valioso poder encontrar en la vida amigos así. Y a mí me parece que esta es una realidad que se debe gestar en medio de la iglesia. El valor de verdaderos amigos. Repaso. Y le doy el cuarto. El amigo es el que sana en tiempos de dolor.
el que no desprecia por el error, el que ayuda en la tempestad. El cuarto, el que está cuando otros se han ido. En la carta a Timoteo, Pablo escribe y dice: solo Lucas está conmigo. Y empieza a dar una serie de nombres de personas que lo abandonaron, de personas que lo dejaron, de personas que lo maltrataron. Y Pablo empieza a abrir su corazón con este dolor. Pero Pablo dice: solo Lucas está conmigo. Un verdadero amigo es el que está cuando otros deciden irse. Es el que acompaña en medio de la ingratitud. Es el que está en medio de la infidelidad. Es el que comparte con nosotros cuando vemos que el mundo completo, hermano mío, pareciera que nos da la espalda. El verdadero amigo es el que está en ese momento. Y este es el valor de la amistad que se ve en esta relación de compañeros, que a veces nosotros pasamos tan desapercibido de todo. Y permítanme terminar con esto para poder orar por ustedes y por mí en esta mañana. Váyase por un momentico al capítulo 28 del libro de Hechos. Flaco, ayúdame con el piano, porfis. Escuche esto. Casi por 15 años Lucas ha caminado con Pablo. Hizo parte del equipo desde el segundo viaje misionero. Han recorrido casi todo el mundo. Han conocido casi todas las cárceles. A diferencia de los apóstoles modernos que conocen hoteles y aeropuertos, ellos conocían las cárceles. Ellos podían decir: en la cárcel de Éfeso el pan es más blandito que en la cárcel de Tesalónica. Pablo va atado, es llevado a Roma. Acaban de atravesar el mar en una tempestad aterradora con ese vendaval llamado Euroclidón. Lucas es testigo de la carta que escribe Pablo, porque recuerden que en el texto Pablo dice: Lucas es el único que está conmigo. ¿Y sabe lo que Pablo acaba de escribir instantes antes de anunciar a Lucas? Dice: estoy próximo de mi partida. He acabado la batalla, he peleado, he guardado, estoy a punto de ser sacrificado. Lucas con sus propios ojos ve el declive de su amigo. No solamente un declive físico, ve un declive emocional. Porque tanto Pablo como Lucas saben que de esa cárcel no sale. Se da la sentencia contra Lucas. Y en una calle en Roma, al autor de la mitad del Nuevo Testamento lo decapitan. Quizás ante los ojos de su amigo. ¿Qué hablar del amigo? ¿Cuento de sus últimas palabras? ¿Cuento de sus últimas lágrimas? ¿Cuento de sus últimas quejas? ¿Qué cuento de mi amigo?
Pero cuando Lucas termina en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 29 dice: y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Mire el 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él. Y Pablo predicaba el evangelio del reino, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente. ¿Y qué? ¿Sabe a mí qué me apasiona de este amigo? Que siempre habló bien y lo mejor de su amigo. Aún evitó que muchos supieran cómo murió, cómo terminó, cómo acabó. Porque para Lucas no era importante que la gente conociera el dolor, la fragilidad o quizás para muchos el fracaso de su amigo. Cuando Lucas termina la historia de Pablo, Lucas dice: mi amigo terminó sí en una casa alquilada, pero predicando, enseñando abiertamente el evangelio de lo que le consumió toda su vida, el evangelio de Cristo. Usted necesita amigos que aunque usted esté mal y aunque usted termine mal, usted necesita amigos que siempre hablen bien de usted. Amigos así, y con amigos así se construye iglesia. Con amigos así se edifica iglesia. Ha sido mi oración para que Dios nos permita construir iglesias profundamente relacionales. Que los números no sean tan importantes como la edificación de cuerpo. Que no sea tan urgente construir templos como edificar iglesia. Que los números sean el resultado de iglesias saludables e iglesias que aprenden a reconciliarse. Ya me voy. Yo sé que ese es el pito de que ya se acabó. Ya me voy. Ya. Les recuerdo esto: el amigo es el que sana en el dolor, el que no desprecia por el error, el que ayuda en la tempestad, el que está cuando otros se van y el que habla bien del amigo aunque termina mal. Permíteme en esta mañana dejarle 3 desafíos sencillos. El primero: repóngase del fracaso de los malos amigos. Repóngase. Hay amigos que van a fallar. Repóngase de eso. Sálgase de ahí. Salga de ese lamento. Repóngase de ello. Segundo, propóngase ser usted un buen amigo. Determínese ser un buen amigo. Determínese ser un compañero fiable. Determínese ser un creyente emocionalmente sano, fundamentado en la verdad. Que la gente encuentre en usted respuestas. Y por último, desafíese a buscar buenos amigos. Y oro para que esta casa, para que esta congregación sea edificada no solamente en el amor de Dios, sino en el amor de unos por otros. Y que toda Armenia pueda decir de ustedes: vayan al encuentro, porque allá aman a todos igual. Porque esta es una casa que con el amor sana, que con el amor restaura, que con el amor levanta, que con el amor ayuda, que con el amor corrige. Que puedan decir de nosotros: mirad cómo se aman. Pero para que la gente diga eso de nosotros, necesitamos tener un perfil y una percepción de ser un buen amigo. Quiero invitarlo a que se tome un minutico en esta mañana. A mí Lucas me inspiró.
y me propuse ser mejor amigo. Voy a esforzarme por ser mejor amigo. Elías, usted va a disfrutar del buen mejor amigo. Voy a proponerme ser un mejor amigo. Voy a proponerme sanar mi corazón de las malas experiencias que he tenido. Y voy a proponerme restaurar y conseguir quizás también nuevos amigos en esta temporada de mi vida. Cierre sus ojos por un momentico, por favor, y dígale al Señor en esta mañana: Padre, ayúdame a ser un buen amigo. Ayúdame a ser alguien, Señor, que no se detiene por el error, ni por el pasado, ni por el fracaso. Ayúdame a construir, Señor amado, amistades sólidas, profundas. Ayúdame, Padre precioso, a aprender de mis errores. Ayúdame a corregir mis errores. Padre bueno, yo te pido en esta mañana, Señor, que tú nos permitas ser personas emocionalmente sanas, sanos de nuestros recuerdos, de nuestras heridas, de nuestros pasados, pero que a partir de hoy, Señor, podamos aprender a construir una iglesia profundamente relacional, una iglesia desde la sanidad del amigo, desde el perdón, desde la misericordia y desde la comprensión. Oramos para que hoy tu gracia se derrame sobre esta casa, Señor amado, y presento esta congregación con todo mi corazón, pidiéndote, mi buen Dios, que el amor tuyo se refleje en esta casa y que el amor tuyo restaure, bendiga y se incremente en esta casa todos los días. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Iglesia hermosa, gracias.